Este segmento es presentado por Stellarmet, donde juegan las estrellas. El Congreso vuelve a quedar en el centro de la agenda política frente a una serie de iniciativas de discusión legislativa en materias de educación, combustibles y probidad del gasto público. En particular, el foco está puesto en la agenda de la ministra María Paz Arzola sobre gratuidad, el inicio del cobro del CAE y los proyectos que ahora la oposición impulsa para reincorporar el MEPCO. El escenario suma ahora tensión dentro del oficialismo por el proyecto Escuela Protegida, donde incluso desde la derecha surgieron diferencias por la eliminación de la gratuidad para estudiantes condenados por hechos de violencia. Y para conversar de estos temas en esta mañana de Turno AM, por supuesto, nos encontramos acá en el panel con el diputado socialista por el Distrito 4, Juan Santana. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar acá. Diputado, Nos demoramos un poquito porque nos pilló el taco en Providencia. No, Había hay un problema en la bien. línea 1, entiendo. Por eso yo creo que estaba medio saturado. Sí, estaba congestionado toda esta zona de avenida. Diputado, primero que todo, es inevitable preguntarle primero por lo que sucedió ayer en la Universidad Austral, la agresión a la ministra Lincolao. De hecho, hace unos minutos el subsecretario de Seguridad Pública, quien es Andrés Younet, afirmó que la agresión contra la ministra Lincolao sufrió una violencia absolutamente destemplada con una agresividad que es propia de una guerra. ¿Cuál es su opinión ante todo este acontecimiento? No, mi opinión es la misma que yo le he visto al resto de los colegas en la Cámara de Diputados, al menos, una opinión que condena enérgicamente los hechos ocurridos el día de ayer en la Universidad Austral contra una ministra de Estado, además que estaba dando una charla de inicio del año educativo en la Casa de Estudios de la región de Los Ríos. Y naturalmente esto no tiene ningún tipo de matiz. Nosotros condenamos completamente lo sucedido, no relativizamos bajo ningún punto de vista. No creemos que este tipo de situaciones se tenga que mezclar con el legítimo derecho que tienen los estudiantes a reunirse, a manifestarse, pero la postura nuestra y la postura que yo he visto al menos en los colegas de las distintas bancadas de oposición ha sido exactamente la misma, condena a los hechos. ¿En la oposición, la posición la viste unificada frente al hecho o hay matices? Se lo pregunto porque en general, no sé, en redes sociales hay explicaciones que apuntan, por ejemplo, a que la ministra estuvo hablando de este tema de las becas, diciendo que a ella solo la aplaudían cuando recortaba becas. O sea, a mí me parece que los ministros de Estado y los gobiernos están siempre y permanentemente expuestos a la crítica de los estudiantes y de todo tipo de organización si es que está ligada a un tema en donde se está planteando alguna propuesta. En este caso, por supuesto que ha sido una polémica no solamente las becas que entrega el Ministerio de Ciencia junto al Ministerio de Educación para poder estudiar y garantizar y financiar becas en el extranjero, pero también ha estado muy en el debate, ustedes bien lo saben, todos los aspectos y las discusiones relacionados con la gratuidad, que a propósito de lo ocurrido en la escuela de la comuna de Calama, precisamente uno de los aspectos de las discusiones que más se ha profundizado tiene que ver también con la posterior o con la posibilidad de que se pueda acceder a un beneficio, a un derecho social como la gratuidad. Hoy día, de hecho, ya se está discutiendo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ingresó ayer a discusión el proyecto de escuelas seguras, en donde uno de sus artículos precisamente busca inhabilitar durante 5 años de gratuidad a aquellos estudiantes que se ven involucrados en actos delictuales al interior de establecimientos educacionales. Lo corrijo, escuelas protegidas. Escuelas protegidas. y por lo tanto, yo creo que evidentemente cualquier autoridad, cualquier gobierno siempre va a estar expuesta al escrutinio público, pero el escrutinio público no se puede basar precisamente en que se ataque físicamente o verbalmente a una ministra. Y esto no rige solamente para la ministra de Ciencias del actual gobierno. Esto siempre ha sido así. A mí me parece que finalmente el que ella sea mujer, el que ella sea de origen mapuche, que ha sido otra de las cosas que se ha estado relevando, para efectos de esta discusión a mí me parece que es irrelevante. Yo creo que este tipo de actos se condena en cualquier tipo de situación, cualquiera sea la persona, cualquiera sea la autoridad. Entremos en materia del tema de gratuidad, si les parece que hay algo ahí como del manejo que tiene este gobierno respecto al malestar, aprovechando que no sé si hoy día o mañana se cumple ya los 30 días, los primeros 30 días. El sábado, parece. ¿El sábado? Sí, el día sábado. El primer mes, digamos, el primer mes del gobierno. Haciendo un balance también de cómo lo administra y cómo lo maneja, y en general la fórmula ha sido entregar malas noticias, desde el MEPCO, ¿cierto? Cuestiones que en general afectan a toda la sociedad, hasta elementos puntuales. Pienso en educación,
el tema gratuidad, el tema CAE, que también, digamos, afecta, incluso con el ministro Quiroga haciendo estos llamados a endeudarse para pagarlo. ¿Qué le parece cómo lo ha hecho el gobierno en esa materia? Bueno, siempre igual, Camilo, es un plazo agotado el poder evaluar un gobierno en un mes, pero particularmente esta administración yo creo que ha tenido algunas particularidades porque se ha intentado, incluso desde antes que asumiera el presidente Kast, instalar un relato que dice relación con que el país está en una situación económica compleja, ellos lo han llamado quiebra en algún momento y han buscado como respuesta a ello hacer un ajuste presupuestario del Estado a todo nivel. Por eso se les pidió también a los ministerios que redujeran su presupuesto en un 3% y en algunos casos esta situación es bien dramática. Por ejemplo, en educación o en salud, el 3% son más de 500.000 millones de pesos y hasta la fecha el gobierno y sus respectivas carteras no han dado detalle acerca de cuál van a ser los programas o la forma en que van a reducir ese presupuesto. De hecho, la ministra María Paz Arzola sostuvo que la gratuidad no ha permitido mejorar la equidad en el acceso a la educación superior. Sí, Esas fueron sus palabras. En CNN ayer lo dijo. Claro, y es un desconocimiento completo de lo que motivó finalmente la creación, digamos, de esta fuente de financiamiento que hoy día tiene la educación superior. Pero me parece que ese relato está completamente contradecido con otras situaciones que ha hecho el gobierno, y yo creo que por eso hay una crítica bien importante por parte de la población. Por eso también el gobierno ha disminuido de forma muy importante su popularidad si uno revisa la encuesta, porque ese ajuste fiscal, que si uno pudiese darle continuidad a ese relato, no es condescendiente con otros anuncios que ha hecho el gobierno, es decir, se pide reducir el presupuesto en todos los ministerios, se pide acotar el acceso a una serie de derechos sociales, particularmente en salud y en educación, pero sin embargo se anuncia una reducción de la tasa corporativa, este impuesto de primera categoría que atañe principalmente a los grandes grupos empresariales, los grandes capitales de nuestro país, del 27 a un 23%, y eso significa que en un plazo de un año estos van a generar un ahorro para ellos, no para el fisco, de más de 1.500 millones de dólares. Y esa cuestión a mí me parece impresentable, es decir, uno no puede estar diciendo que el Estado tiene que ajustarse, que no hay plata, pero al mismo tiempo prescindir de uno de los principales instrumentos de recaudación fiscal, que es la tasa corporativa, precisamente cuando le atañe a los sectores con más ingresos en nuestro país. Entonces yo creo que ese tipo de cosas a la población no le han hecho sentido. Le podrían haber hecho sentido si es que es un reajuste a todo nivel, pero no se le hace un gesto al mismo tiempo a los principales grupos empresariales de nuestro país para que generen un ahorro de forma tan importante, con la tesis de que producto de la dinamización de la inversión en Chile se van a generar mejores oportunidades y más empleo. Esa cuestión, dicho por economistas de todos lados, incluso por el exministro de Hacienda Ignacio Briones, está completamente descartada. No hay antecedentes empíricos que garanticen que en la economía ocurre una cuestión como esa cuando se reduce la tasa corporativa a los grandes empresarios. Claro, perdón, solamente quería complementar que hacen que recaiga todo en la ciudadanía, en la gente misma. Y por otra parte, pero dale, Camilo, que iba para otro tema. No, es que de hecho es lo mismo, porque mientras estábamos haciendo esta entrevista, estaba hablando Daniel Mas en Radio Infinita, mi ministro de Economía, y que dijo que respecto a este mismo impuesto corporativo, ¿cierto? La reducción del 27 al 23, que es más o menos el anuncio que se ha realizado, pero que todavía no se materializa, se espera que sea durante la próxima semana. Dice, yo creo que no se va a entrampar a propósito de la discusión presupuestaria y la conversación prelegislativa que están teniendo ellos con partidos del oficialismo y un poquito más allá. ¿Se va a entrampar o no se va a entrampar este proyecto, ley miscelánea, como lo han llamado ellos? Claro, que dicho sea de paso, el año pasado cuando se discutió la ley de reajuste al sector público y hubo muchas críticas de la oposición de que este proyecto contenía aspectos que no estaban relacionados con el debate propiamente tal, la Contralora General de la República se dio, en mi opinión, el lujo, porque abusó de sus facultades en la tramitación de este proyecto, de decir que no correspondía que en un debate tan importante se incorporaran aspectos misceláneos. Bueno, yo no he visto esas mismas críticas por parte del actual gobierno o por parte de la Contralora a esta ley que a todas luces es una reforma tributaria encubierta, es una reforma tributaria que busca entrar de contrabando a la discusión de la Cámara de Diputados en este caso, porque naturalmente no se pueden mezclar dos temas que son diametralmente tan sensibles como, por un lado, la reconstrucción de aquellas zonas, aquellas regiones que fueron afectadas por distintas catástrofes, pero al mismo tiempo introducir dentro de ese mismo debate una reducción de impuestos a los grandes grupos empresariales. A mí me parece que esa cuestión es completamente contradictoria y por eso decimos que se intenta pasar una reforma tributaria por contrabando, porque eso es lo que está haciendo el gobierno, utilizar los efectos de las tragedias naturales en nuestro país
para poder iniciar una discusión que a todas luces para la población y en el Parlamento también genera mucho ruido, respondiendo a la pregunta de Camilo. Diputado, por otra parte, volviendo en materias de educación, tenemos la información que justamente en esta misma comisión la ministra estuvo cerca de 4 horas entre Cámara y Senado y sin embargo no alcanzó a contestar ninguna de las preguntas de los parlamentarios. ¿Qué información considera indispensable que el ministerio deba transparentar de aquí en adelante en la próxima sesión, debido a todo lo que pasó? Sí, me correspondió ayer justamente estar en la Comisión de Educación porque se comenzó a tramitar este proyecto. La ministra asistió y la ministra se retiró en medio de la sesión con el argumento de que tenía otras labores en el Senado. Yo no sé si para la ministra de Educación o para el gobierno hay algo más importante hoy día en materia de educación que precisamente abordar los temas de seguridad que demandan las comunidades educativas. Entonces parece completamente... Miren, yo entiendo que en el colegio alemán, el colegio del presidente Kass, este tipo de situaciones no ocurra. Entiendo que en el colegio Mariano Schoenstatt de Providencia, donde estudió la ministra de Educación y en donde la mensualidad por el pago de ese colegio es de sobre los 500.000 pesos. Es decir, lo que se paga por mensualidad en ese colegio es similar al salario mínimo de un trabajador o una trabajadora en Chile. Yo entiendo que ese tipo de cosas en esos colegios no ocurre. Pero el desconocimiento de la realidad de la educación pública es brutal porque fíjense que este proyecto se genera a razón de una situación que se genera en Calama, es decir, el asesinato de una inspectora. Y resulta que hoy la solución que da el gobierno a este problema es endosarle a los asistentes de la educación y a los profesores una responsabilidad adicional, que es revisar la mochila de los estudiantes, porque claro, el proyecto lo que dice es que se va a solicitar por parte del sostenedor o de la comunidad educativa la posibilidad de que funcionarios de fuerzas de orden y seguridad pública puedan asistir al colegio a revisar estos bolsos en caso de que existan algunos indicios, ¿no?, de situaciones delictuales. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Y eso le preguntamos ayer a la ministra, en el transcurso en donde un asistente de la educación o un profesor define hacer una revisión de este bolso, de esta mochila, frente al momento en que el carabinero o el funcionario llega al establecimiento, porque no van a haber carabineros en todos los establecimientos. El Estado no tiene esa capacidad. Entonces acá, curiosamente, se le está entregando una responsabilidad que constituye un riesgo también para sus vidas a quienes fueron el objeto por el cual se motivó la presentación de este proyecto. Entonces yo estoy seguro de que en estos colegios que yo les mencioné, ni los asistentes de la educación, ni los profesores seguramente van a tener que revisar mochilas. Yo le quiero preguntar a la ministra de Educación, por ejemplo, si es que en el colegio Verbo Divino se va a elaborar un protocolo para poder revisar, por ejemplo, la vestimenta de los estudiantes. Entonces también, a propósito de la discusión que nos planteaba Camilo, también este debate en educación tiene cierto sesgo clasista, y lo quiero decir con toda claridad, porque evidentemente se intenta sancionar a un estudiante con la gratuidad, que es un beneficio que hoy día entrega el Estado, pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no están haciendo uso de la gratuidad? ¿O son solamente estudiantes que acceden a la gratuidad los que pueden cometer actos de este tipo? Hay un sesgo clasista, para decir las cosas como son. Y da la impresión de que también hay reserva constitucional en ese tema, justamente por lo que expone, que en el fondo esto sería una medida solamente para el 60% que podría postular a gratuidad. Mire, el proyecto, Camilo, es tan cuestionado que ayer conversábamos con una abogada penalista del gobierno quien nos decía que el artículo 85 del Código Penal actual, en lo referente al control de identidad, contempla 4 variantes para que funcionarios de fuerzas de seguridad de orden público puedan hacer revisión de un bolso, de una mochila. 4 aspectos. Este proyecto lo reduce a los 2 primeros. Es decir, es un proyecto que está planteando la posibilidad de dotar de una facultad que la actual ley ya contempla e incluso es más amplia para las fuerzas de carabineros. En lo que naturalmente hace una variación tiene que ver con esta posibilidad que le da a las comunidades educativas y a los sostenedores de poder acudir a esta herramienta. Pero el proyecto, en estricto rigor, también en lo técnico reduce las posibilidades de que los carabineros en este caso puedan hacer revisión de los bolsos y las mochilas. Miren, el actual Código Penal contempla para la revisión de vestimentas y vehículos 4 aspectos: indicios de comisión de un delito, indicios de que la persona se predispone a realizarlo, indicios de que la persona tiene información sobre este delito o cuando está encapuchada. El proyecto actual lo reduce a las 2 primeras. Es decir, se está haciendo una duplicidad de funciones que hoy día la norma actual, a través del Código Penal, artículo 85, ya contempla.
en lo técnico es un proyecto que también está muy cuestionado. Entonces nosotros, insisto, le pedimos a la ministra que ojalá el gobierno también tenga una disposición distinta, porque de este proyecto nos enteramos a través de los medios de comunicación, no hubo ningún trabajo prelegislativo, no se le preguntó a nadie, y también en parte por eso entiendo yo que hubo una crítica de la bancada de la UDI al diputado Chalper, porque el diputado Chalper también ha levantado algunas críticas y algunas observaciones respecto a este mismo proyecto. Sí, efectivamente, diputado. Cambiando el tema hacia la bencina, usted impulsa un cambio constitucional para volver a reactivar el MEP. ¿Cuál es el alma de esta idea? Bueno, una reforma constitucional transitoria que en realidad presentó el diputado Luis Cuello, nos invitó a ser coautores de esta herramienta, pero básicamente es establecer que el gobierno tenga que retroceder en esta decisión que tomó respecto a esta fuente de financiamiento para controlar los valores de los combustibles en Chile. Nosotros también presentamos esta semana, y quiero mencionarlo porque tiene que ver también con ajuste fiscal, una reforma constitucional para poder regular e inhabilitar. Ustedes saben que hoy día hay 7 parlamentarios que son exuniformados. Sí. Y que están recibiendo una pensión del Estado a través de DIPRECA o Capredena de más de 5 millones de pesos. Esa pensión que están recibiendo no es incompatible con la dieta que están recibiendo actualmente como parlamentarios. Es decir, ellos reciben una dieta proveniente del Estado y una dieta parlamentaria que también le pagamos todos los chilenos y chilenas. Los mismos que cuestionan, porque son mayoritariamente exuniformados que pertenecen a bancadas de derecha, que cuestionan el rol del Estado, que dicen que hay que achicar el Estado. Y resulta que son los primeros en abusar del Estado. Son los mismos que criticaban el sistema del seguro social, el sistema solidario, en la discusión de la reforma previsional. Y son los mismos que pedían fortalecer el sistema de capitalización individual a través de la industria de la AFP. Entonces presentamos ya una reforma constitucional para establecer una inhabilidad en el pago de ambas cosas, ¿no? Al igual como ocurre con los presidentes de la República. Ustedes saben que el presidente Piñera y la presidenta Bachelet accedieron al cargo presidencial en 2 periodos. Los presidentes, cuando dejan su cargo, tienen una pensión presidencial. Pero en ambos casos, cuando volvieron a ser presidentes y empezaron a recibir una dieta presidencial, esa pensión dejó de pagarse. Ah, perfecto. Porque me parece que es lo razonable. O sea, yo creo que a los chilenos y chilenas les parece que eso es lo razonable, ¿no? Pero no puede, en este caso también, un exfuncionario de la Fuerza Armada o de Carabineros, un general, por ejemplo, está recibiendo una pensión millonaria y al mismo tiempo está recibiendo una dieta parlamentaria en circunstancias que lo que se busca es precisamente un reajuste fiscal. Y quiero darle un dato adicional. Hoy día, de los 16 seremis de seguridad pública a nivel nacional, hay 13 que son exuniformados. Y hay otros tantos exuniformados que asumieron jefaturas de direcciones en servicios públicos. Sí. Salió un reportaje, de hecho, en La Tercera acerca de eso. Y suman y siguen. Entonces, la pregunta es, si estamos en una situación de ajuste fiscal, bueno, ¿por qué no se toma una decisión respecto con aquellas personas que, gracias al Estado, hoy día están recibiendo una pensión gigantesca, pero que al mismo tiempo y en este contexto el Estado le pasa a entregar un salario adicional por la responsabilidad que están cumpliendo? Y yo creo que eso es bien impresentable para la situación que está viviendo el país. Una duda procedimental respecto a ese proyecto. ¿Es solamente para pensiones de retiro en materia de derechos humanos o entra...? No. Ustedes saben que los exfuncionarios de la Fuerza Armada y de la Fuerza de Seguridad y Orden Público tienen un régimen especial previsional, que es significativamente mejor que el sistema que rige a la mayoría de los chilenos y chilenas, que es el sistema de las cuentas de capitalización individual que administra la AFP. Este sistema se canaliza, es un sistema solidario que pagan todos los chilenos y chilenas y que se canaliza a través de 2 instituciones públicas que son Capredena y DIPRECA. Ellas son las que le pagan estas pensiones a los exuniformados provenientes de estas 2 ramas del poder finalmente de la Fuerza Armada. Y allí, en mi opinión, yo creo que hay un legítimo cuestionamiento, particularmente con casos que son bien emblemáticos. El senador Vial de la 7ª región. Claro. O el diputado Enrique Basaletti del Distrito 8. Ellos reciben pensiones por sobre los 5 millones de pesos. Pensiones del Estado, provenientes del Estado, por más de 5 millones de pesos. Y hoy día están recibiendo, adicional a eso, una dieta parlamentaria de 7 millones de pesos. Diputado Juan Santana, buenos días, no hemos tenido oportunidad de conversar todavía. Quiero preguntarle respecto a algo que hizo noticia ayer mediante un reportaje de Tele 13 que tiene que ver con la senadora Camila Flores de Renovación Nacional, hablando de dinero del Estado también. Hay un eventual fraude al fisco que está investigando Fiscalía, causa que se conoció en la última hora y que se originaría a partir de una denuncia anónima. Habló Camila Flores en la última hora, dijo: no tengo nada que ocultar, soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso. ¿Cómo analizaste este hecho?
Bueno, en primer lugar, yo espero que la Fiscalía de la región de Valparaíso, que entiendo que es la que está llevando esta causa, pueda hacer una investigación en profundidad, porque estamos hablando de fondos públicos que administramos los parlamentarios. Los parlamentarios tenemos dos fondos, para ser muy transparente, que nos corresponde administrar. Un fondo es gastos de personal, que es el equipo que uno constituye como parlamentario, y por otra parte, gastos operacionales, que son los gastos que se utilizan, por ejemplo, para el arriendo de sede, para la difusión de tu trabajo legislativo, para el traslado, etcétera, etcétera. Y digo esto porque son dos aspectos que son públicamente conocidos. Hay información de esto en la página de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y yo creo que, más allá de lo que decante esta investigación, yo creo que el Congreso Nacional, el Estado, que es una de las ramas del Estado, debiese también dar un paso en la modernidad, porque yo creo que no es sano que los parlamentarios, por ejemplo, administremos los gastos operacionales, ¿no? Esa es una facultad adicional que se nos da a nosotros, y yo creo que eso constituye una condición de privilegio. Claro, porque ustedes tienen un presupuesto que ustedes pueden distribuir entre su equipo de trabajo y ustedes evalúan ahí quién le paga, Exacto. Cuánto le pagan. Y no hay ninguna regulación respecto a eso. Entonces, si uno lo que busca es que el parlamentario, con asesores, mejore su trabajo legislativo, que es para lo cual fue electo, debiese regular eso, porque lo que pasa en la práctica es que muchos parlamentarios hacen contrataciones que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, mucho contrato en el territorio, seguramente para que se hagan reuniones, para que se hagan contactos con distintos grupos de la sociedad civil, pero ahí el trabajo legislativo queda completamente postergado. Hay otros congresos en el mundo en donde lo que se hace es tener un banco de profesionales, transparentan también su posición política, porque todos los profesionales tienen una posición política, y le dan a elegir al parlamentario con qué profesional trabajar. Pero existe una regulación. Pero acá no pasa nada de eso. Los parlamentarios administramos estas fuentes de financiamiento, y yo creo que eso es un incentivo para el vicio. Por ejemplo, ¿por qué los parlamentarios somos quienes tenemos que arrendarse? Acuérdense ustedes que hace algún tiempo atrás se hizo una denuncia contra el senador Cruzcoque de que estaba arrendando una sede parlamentaria, y resulta que fue a la televisión a ver la sede parlamentaria y era un departamento que no estaba en uso. Es decir, se estaba pagando una propiedad nueva con recursos públicos para fines que no fueron los establecidos. Qué increíble. Entonces, ¿por qué el Congreso Nacional, por ejemplo, no tiene una sede propia en cada distrito del país? Que lo administre el Congreso, que centralice ese gasto. Pero cuando, claro, se nos entrega a nosotros los parlamentarios esa responsabilidad, yo creo que termina siendo un incentivo, en primer lugar, para que nadie regule el correcto uso de estos recursos para fines legislativos, y en segundo lugar, que finalmente estos recursos no sean utilizados con fines electorales. Y eso además, Sebastián, tiene creo yo, una distorsión de nuestro sistema político. Porque finalmente, si tú lo que incentivas es que los parlamentarios estén solo preocupados de su reelección, lo que va a generar es que se crea un círculo vicioso en donde el trabajo legislativo queda completamente postergado, y el nivel del debate en el Parlamento, en la Cámara y en el Senado también quedan completamente secundados por este tipo de cosas. Claro, y lo que tiene que ver, para explicarlo muy bien simple, la gente no tiene tan claro, la gente que está metida en el mundo político sí, pero que los asesores los paga el mismo Congreso. Así es. No lo pagan los diputados, no le pagan a su asesor de prensa, no le pagan a su jefe de gabinete, no le pagan a su asesor legislativo. Y claro, acá lo que hacía Camila Flores, de acuerdo a lo que plantea la investigación, es que había, ahí lo dice el titular, una cuota Flores, que ella, mediante el sueldo que le pagaba a las personas, sus asesores, pedía una retribución para ella. Claro. Y claro, es como Y a través de la secretaria. Claro, y es Sí, como es lo dice- que veíamos ayer en el reportaje es como de dice- televisión, por cierto. Claro, en Canal 13. Canal 13, sí. Era Canal 13, Canal 13. Sí, en Canal 13. Y claro, no está regulado esto, y la gente en general, y ahí cuando ves estos discursos libertarios con la nuestra, con la tuya, es justamente porque ahí uno se pierde un poco en cómo se gasta la plata. Y uno puede buscar en transparencia, por cierto. Claro. ¿Y qué es lo que hizo esta investigación de cuánto gana? Y justamente por el desajuste en los precios que tenía, en el salario que tenía la secretaria, entiendo que era, se da cuenta de que los montos eran desproporcionados también. Claro. Y yo creo que esto, Sebastián, tiene que ver con también una tarea que yo creo que tiene la izquierda a propósito de lo que tú dices, porque cuando se cuestiona el Estado por parte de un sector político y se trata de instalar esta idea de que el Estado no es necesario en una sociedad, es entre otras cosas porque muchas veces, no digo que este sea el motivo de fondo, pero se le dan justificativos a la actual derecha para poder cuestionar el rol del Estado en la sociedad civil cuando este no funciona bien. Y por eso yo planteo esto respecto al Congreso Nacional, porque yo no creo que los parlamentarios no tengamos que tener apoyo. Yo en eso, por muy impopular que sea, defiendo la posibilidad de que el trabajo legislativo sea suministrado de apoyo profesional, entre otras cosas para que el trabajo sea correcto, ¿no? En los ministerios, si ustedes ven, este tipo de cosas no es cuestionable, entre otras cosas porque es la institución la que administra los recursos. No es que le pasen la plata al ministro y el ministro hace lo que quiere. La institución tiene
sedes en todas las regiones, tiene sedes inmuebles, cuenta con un equipo profesional, etcétera, etcétera, y los pone a disposición. Seguramente el ministro nuevo, cuando llega, hace algunos cambios, pero en general hay una planta de funcionarios que siempre está ahí. Y yo creo que en el Congreso Nacional, al menos a nivel parlamentario, eso no ocurre. Lo que pasa a nivel parlamentario es que cada parlamentario administra sus fondos de personal, como lo decías, y por otra parte los gastos operacionales, y lamentablemente en este reportaje de Canal 13 lo que ha quedado develado, o al menos de lo que se le acusa a la senadora, es precisamente que ella contrataba gente a quien posteriormente le pedía parte de la remuneración por la cual fue contratada. Diputado, para ir cerrando, porque estamos medio pasados del tiempo, me gustaría preguntarle por la oposición y me gustaría preguntarle por su partido, el socialista. Que se ha hablado en algunos medios esta como dualidad de estilo, si se quiere, también de contenido. Por un lado, el que encarna la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, y por otro lado, el que se dice y se le atribuye al diputado Manucheri y la diputada Chicardini. ¿Existe esa dualidad de almas, si se quiere, del Partido Socialista? ¿Usted juega en ese partido explíqueme bien cómo es eso a la interna? En ese partido juego, sí, en el Partido Socialista. En el Partido Socialista. Sí, pero yo creo que no hay, o sea, yo digo que no hay una dualidad porque para que exista, primero uno tendría que saber qué significa ser una... Si que uno lo pone en esa ala, uno tendría que saber qué es lo que significa en la práctica ser una oposición constructiva y qué es lo que significa ser una oposición intransigente. Digo esto porque no se han votado todavía en el Parlamento, salvo estas ayudas sociales, que era imposible oponerse a ellas, claro, por muy insuficientes que sean, en el marco del aumento del costo de los combustibles. No ha existido una discusión política de fondo que permita, por ejemplo, develar esta diferencia, si es que existe, esta diferencia eventual, en el Partido Socialista o en la oposición. Es puro discurso hasta el momento. Yo lo que creo es que uno no puede establecer como una estrategia clara si es que todavía no se ponen en discusión estos proyectos, pero lo que sí creo, Camilo, es que el gobierno no llegó en un afán de diálogo. Es decir, esta propuesta que se hace en materia educacional no tuvo ningún trabajo prelegislativo, no se le consultó a nadie, por eso yo les decía recién, se genera un conflicto con su propio mundo, particularmente con Renovación Nacional. El proyecto o más bien la decisión, porque no fue un proyecto de ley, la decisión de terminar con el MEMCO, finalmente lo que hace también es mostrar una postura muy clara y muy rígida del gobierno respecto a un determinado tema, con toda la indolencia que eso significa. Y por lo tanto, como se dice en jerga futbolística, uno puede presumir de que acá el gobierno llegó con la pata arriba, ¿no? Sin ninguna disposición de diálogo. Y yo creo que cuando no hay disposición de diálogo, cuando se toman decisiones tan arbitrarias y que afectan a la población, uno en eso difícilmente puede tener una postura distinta. Es decir, en el propio mundo de la derecha hay quienes cuestionan esta decisión, hay quienes le han pedido al presidente Kast que pueda remediar este tipo de situación. Ahí estamos justamente con el diputado Barría de la ADC, el diputado Pardo y Chalper de RN, porque el día de ayer ellos nos pidieron una conversación para poder revisar el proyecto de seguridad que se presentó en materia de educación, y eso yo creo que lo que muestra únicamente es que también en ese mundo, en el mundo del gobierno, existen hoy día divisiones. Y hay disposición a diálogo también. O sea, el diputado Chalper también se ha manifestado, por ejemplo, contrario a el tema de gratuidad, que desde el ministerio hay una posición mucho más, si se quiere, ponerlo en duda. O sea, la ministra lo que dijo ayer es que esta inhabilidad para los estudiantes que se vean envueltos en situaciones delictuales va a ser de 5 años. El presidente de la comisión, el diputado Bobadilla de la UDI, dijo que si fuese por él, esta inhabilidad debiese ser permanente, de por vida. Lo dijo explícitamente. Y bueno, en el marco de ese tipo de discusiones yo creo que es cuando se generan la oportunidad para que uno tome una postura clara en relación a un determinado tema. Pero yo creo, Camilo, que no ha existido la posibilidad de poder, insisto, ni siquiera dialogar con el gobierno, porque el gobierno no ha dado la disposición, no ha dado el espacio para que eso pueda ocurrir. Y yo creo que eso muestra también la estrategia que ellos tienen. Diputado Santana, queríamos agradecerle por acompañarnos en esta mañana en Turnave. Ojalá vuelva pronto. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Sí, así que ahí nos estamos viendo. Muchas gracias. Estamos haciendo Turno AM, el matinal noticiario de turno. Me pongo junto a Turno en vivo, como estoy en doble militancia en estos días, pero yo tengo que hacerlo. No, pero hoy día no. Hoy está Francisco Javier Caneo Córdoba esta mañana haciendo de mi persona, acompañando la gran dupla que es María Fernanda Toledo y todo el equipo de Turno en Vivo. Chao, diputado.
Chao, asesor del diputado. Volvió a las pistas. Sí, volvió a las pistas. Chao, Chiri. Nos vemos. Oye, te tengo un anuncio importante. Este 12 de abril hay elecciones presidenciales y parlamentarias en Perú. Y es muy relevante que estemos atentos. Vamos a ver también lo que pasa en la región. Y hay 4 candidatos en toda esta dispersión de votos que tienen posibilidades reales de llegar al sillón de Pizarro. Así se llama el trono de hierro del país incaico. ¿Quiénes son estos 4 candidatos? Te los nombro en orden. Rafael López Aliaga, Porky, que tiene posibilidades reales. Está punteando ahí en la encuesta. Pero Keiko ojo, Fujimori, también está Keiko Fujimori, también está ahí en las encuestas. De esto el Camilo nos dijo el otro día, que es una de las favoritas también. Está punteando para el Sí. líder. Así que pero todo muy apretado. sí. Hay que revisar, yo creo, la página de Stellarbet, porque hay que cachar bien ahí quién está favorito, A quién ver, paga veamos. mejor. Veamos los puntos. Mira, Rafael López Aliaga, 2.30. Alonso López Chau, 4.40. Keiko Fujimori, 4.60. Y Roberto Sánchez, 5.25. ¿Paga bien Keiko Fujimori? Mira, imagínate Keiko Fujimori, 10.000 pesos, 46.000 pesos. Se transforma. Si apostáis 10. Sí, Sí. Y 23 si apostáis 5. así es. Bueno, Stellarbet, donde juegan las estrellas, hazlo simplemente adulto, hazlo simplemente responsable, hazlo también con el código turno que está disponible. Stellarbet, donde juegan las estrellas. Oye, yo también les tengo una maravillosa invitación porque qué gran concierto se viene el próximo 16 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes, porque Nano Stern y Tata Barahona, quienes estuvieron el día de ayer, ¿cierto? Fue un panelardo, por supuesto, para que revisen la programación. Tata Barahona, Nano Stern se unen a Trovadores, el encuentro musical donde ambos cantautores y multiinstrumentalistas fusionarán sus instrumentos de origen medieval, además de flautas, tambores, para brindarnos una experiencia acústica única, conjugando modernidad, tradición y sentimiento. Así que ya lo saben, no se pierdan este acuerdo de acordes y un brindis para el alma junto a Nano Stern y Tata Barahona para este próximo 16 de abril. Ya es 9, no queda nada en el Teatro Nescafé de las Artes. Por supuesto, las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para todos y todas los socios y socias de la comunidad de las artes. Y a continuación, el puesto número 2 del ranking de noticias en turno, el primer canal stream. Hoy en el puesto número 2, la nueva ofensiva aérea de Israel sobre Líbano, que dejó a más de 200 muertos y más de 1.000 heridos en pocas horas. Reactivó la tensión en Medio Oriente y abrió una profunda disputa diplomática sobre el alcance real del alto al fuego impulsado entre Estados Unidos e Irán. Mientras Teherán acusa una grave violación de la tregua, Benjamín Netanyahu insiste en que el conflicto con Hezbollah quedó fuera del acuerdo. En paralelo, un reportaje del The New York Times reveló cómo el presidente Donald Trump terminó autorizando la intervención militar conjunta con Israel contra Irán tras semanas de deliberaciones en la Casa Blanca. Esta investigación expone las presiones de Netanyahu, las divisiones internas entre asesores y también el rol clave de figuras como J.D. Vance, Marco Rubio y la CIA en la antesala de la guerra, Camilo. Hay harto ahí que tratar. Vamos con lo macro, lo que está ocurriendo ahora. Se firmó el alto al fuego, ¿cierto? Hay conversaciones más fluidas entre Estados Unidos e Irán. Lo complejo de esto es que hay acusaciones cruzadas de que no se estaría cumpliendo la regla del alto al fuego. Ayer un alto funcionario iraní acusó que no corresponde que esté Israel bombardeando el Líbano mientras está el alto al fuego, digamos. O sea, incluyendo al Líbano dentro de la conversación. Quería hacer un disclaimer de ayer. Es que ayer dije medio a la pasada y medio a la rápida que Hezbollah gobernaba el Líbano. Y claro, es un partido poderoso, es un movimiento que tiene incluso poderío militar, en fin, todo lo que ya conocemos respecto a Hezbollah. Pero no funciona así el sistema administrativo. De hecho, se lo reparte en 3 fuerzas en el Líbano, los chiíes, los suníes, en fin, los distintos poderes del Estado. Entonces, no le toca concretamente el gobierno, la administración gubernamental a Hezbollah, y varios me habían mandado ese comentario. Entonces, aprovecho ahí de hacer el disclaimer. Pero sí, lo que es cierto es que Hezbollah es un aliado de Irán. Y justamente a Irán le interesa que el Líbano en su conjunto
forme parte de este acuerdo, y en respuesta a estas violaciones es que nuevamente Irán cierra el estrecho de Hormuz. Lo que vemos hoy día en los portales económicos, nuevamente vuelve a subir el precio del petróleo. O sea, si ayer estábamos hablando de una bajada sustantiva, hoy día vuelve a subir, no tan fuerte, no tan pronunciado, pero vuelve a subir, lo que también es una mala noticia para la economía mundial. Muy interesante lo que comentaba ayer respecto a este reportaje del New York Times, que salió ayer, es lo que está conversando todo el mundo a esta hora en Estados Unidos. El New York Times reveló, esto es un reportaje que escribieron sus dos periodistas de la Casa Blanca, o sea, tiene información in situ, ahí lo estamos viendo en pantalla, cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán. Y en este reportaje se cuenta que todo parte en una reunión un 11 de febrero, cuando Benjamín Netanyahu visita Estados Unidos y se reúne con Donald Trump para esta nueva administración. De acuerdo a lo que cuentan los periodistas en este reportaje, es una reunión protocolar en la que Benjamín Netanyahu más o menos le hacía las mismas propuestas a todos los expresidentes. Desde que Benjamín Netanyahu lidera cierto... o sea, lo hizo con Biden, en fin, como desde que Benjamín Netanyahu tiene el gobierno de Israel. En esa reunión, él le propone lo que también le propuso a los otros presidentes de Estados Unidos. Vamos a la guerra con Irán. Acá Donald Trump, digamos, entra en el juego. Dice, sí, vamos. Y algo que en el fondo se conversa el 11 de febrero se termina, digamos, materializando a fines de ese mismo mes. El primer ataque en esa misma materia y el arranque, digamos, de la guerra propiamente tal, que sacude nuevamente el Golfo, este centro petrolero importantísimo para la economía mundial. Lo que habla de dos cosas. Uno, siempre se ha hablado de que, o al menos en la conversación pública, de que Netanyahu es una suerte de títere de Trump, ¿ya? Pero al parecer los hilos son al revés. Es Netanyahu el que tiene mayor influencia sobre las decisiones de Trump, al menos de acuerdo a lo que indica este reportaje, y al menos en una materia tan importante como justamente una guerra con Irán. Lo que es complejísimo. Recordemos que también el año pasado Estados Unidos había bombardeado, ¿se acuerdan? De estos laboratorios subterráneos con un arma que solo tenía Estados Unidos, y justamente a llamado de Benjamín Netanyahu y a llamado de Israel. Entonces es un panorama complejo. Esto le complica aún más la situación interna al presidente Trump, porque él siempre busca verse como alguien potente, con mucha influencia que efectivamente la tiene. O sea, ayer leía un análisis que publicaron en CNN en el que señalaban que justamente el hecho de que se firme el alto al fuego es una muestra de la influencia que tiene Donald Trump en el mundo, que logra sentar a la mesa a un país como Irán. Podríamos calificar como su archienemigo o algo muy similar para Estados Unidos. Entonces, esa es la situación, ese es el panorama. Trump vuelve a estar debilitado justamente porque no se cumplen las normas del alto al fuego. Hay que ver cómo se reanudan estas conversaciones, pero efectivamente lo que tendría que hacer Donald Trump justamente para volver a apaciguar la economía global es controlar lo que está haciendo Israel en Líbano. Algo muy importante también a considerar para tenerlo ahí como un punteo, el presidente de Estados Unidos también, esta noticia la subió CNN Chile, que Trump evalúa cobrar peaje en el estrecho de Hormuz junto a Irán en medio de la tensión energética, pero esto fue mucho antes, tengo entendido, de que estallara todo y, bueno, se rompiera el tránsito de los petroleros por el estrecho. Pero igual creo que es un punto muy importante a considerar de Donald Trump. Hay una colita respecto a esta conversación que también vale la pena comentar, que es que justamente lo que está ocurriendo con Donald Trump está generando mucho ruido al interior de su movimiento MAGA. Esto ya lo vienen comentando. Se comentó mucho también lo que ocurrió ayer con Tucker Carlson, ¿cierto? Que es un adherente de este movimiento y de una facción, podríamos decir, más cristiana, que obviamente toda la influencia que tiene Netanyahu sobre Donald Trump no le cae nada de bien. Está siendo muy crítico con lo que está realizando Donald Trump en Medio Oriente, y hay un fraccionamiento ya. Eso ya estaba... está siendo cada vez más evidente, lo que va a complicar aún más las posibilidades que tenga Donald Trump en las elecciones de medio término, que son este año, y en las que se vienen, incluyendo la presidencial. Y con esto nos vamos al puesto número 1.
La agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, durante la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, escaló rápidamente a nivel político e institucional. El gobierno, encabezado por el presidente José Antonio Kast, anunció una querella criminal por atentado contra la autoridad y endureció el tono, asegurando que perseguirá a los responsables del ataque sucedido al término de la ceremonia. El incidente se produjo en un contexto especialmente simbólico para la universidad, marcado por el levantamiento oficial del Plan de Recuperación Financiera 2024-2026, hito que devolvió la plena autonomía a la Casa de Estudios. La agresión, que incluyó empujones, insultos y lanzamiento de agua, opacó la jornada, y esta mañana el ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que se tiene ya 3 líderes de la agresión identificados. Sí. Oye, primero que todo, igual quiero decir algo muy corto. Muy corto. La manifestación pacífica, por supuesto que es la base de nuestra democracia, es muy cortito. Recordemos a los pingüinos del año 2006, después al movimiento estudiantil del 2011, quienes lucharon por una educación gratuita, pública y de calidad. Pero lo que vimos con la ministra Lincolao es inaudito. Notar a jóvenes, tanto a hombres como a mujeres. Acá en el chat, por supuesto, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, los estamos leyendo a todos, pero la violencia no está bien, intentando patear y botar al suelo a una autoridad. De hecho, si ustedes se fijan bien, la mayoría de las personas que están ahí alrededor intentan patearla a una autoridad, a una mujer que va caminando sola, y eso no es una lucha social, tengo que decirlo, es cobardía, completamente. Camilo, prosigamos. Era Sí, un a ver, comentario más corto, más que nada. Tratemos de ponerle contexto a esto. Yo sé que uno se puede quedar con las imágenes y a veces las imágenes son demasiado... Hay audios también. Por ejemplo, ayer el mismo presidente Kast hablaba citó que uno de los gritos era sacarle la chucha a la ministra. Hay que sacarle la chucha a la ministra. Y ojo, es que eso a mí me llama la atención. Una mujer, yo alcancé a escuchar, era una joven Claro. que le grita, sáquenle la chucha. Y es impresionante el nivel de violencia que actúan contra una autoridad, contra una mujer, contra una persona, sea quien sea. Eso no está bien. No Sí, se justifica la violencia. vamos con Por supuesto. lo que les comentaba, un poco de contexto, porque esto ocurre en la Universidad Austral, que yo creo que es clave en esta conversación, porque la Universidad Austral es una universidad que venía con una situación financiera delicada. O sea, se habló en algún momento incluso de que era una universidad que estaba a punto de desaparecer, una universidad que es icónica, que tiene, yo te diría, si no es el campus más bonito del país, uno de los campus más El bonitos campus del Isla país, Teja. que es el campus Isla Teja, que queda en Valdivia. Ahí estamos viendo algunas imágenes aéreas de Es prácticamente un dicho bosque. campus, y tiene el Precioso. jardín botánico, que es precioso, en fin. Es una universidad muy importante para la zona también, ¿ya? Desde ahí emanan los profesionales que incluso sostienen no solamente la región de los ríos, sino que los lagos, Araucanía, se mueve mucho por ese sector, sobre todo en el mundo forestal, no solamente para la explotación forestal, sino también para la conservación. Es una universidad importantísima, ¿ya? Y su final, como se estaba sugiriendo, generaría evidentemente una crisis respecto al conocimiento y la calidad de la mano de obra que en el fondo está en la región. Está en una crisis importante, y es una crisis que lo que estaba ocurriendo esta semana era anunciar su salida. O sea, era un ambiente festivo, si se quiere. Había tenido la oportunidad de revisar algunas entrevistas que había dado el rector de esta universidad en Montesino, de que estaban felices porque se están recuperando, ahí lo dice él, la autonomía universitaria, pero no es solo eso, es sobre todo la sostenibilidad del proyecto, que es muy importante. Sin embargo, evidentemente esta fue una situación que afectó mucho también a los estudiantes. Son estudiantes que en general están muy golpeados por la situación de la universidad, incluso con casos con profesores. Hubo un caso de acoso que fue denunciado masivamente por profesores que se mantenían en la universidad. Hay una, podríamos decir, era un polvorín, era una situación que no los tenía, y esto no lo digo como a modo de justificar, pero sí son estudiantes que han sido de uno u otro modo, no lo han pasado bien, ¿ya? Y eso es en esos planos. Pero justamente esta semana lo que ocurría era como ambiente más festivo, si se quiere. O sea, había buenas noticias, y justamente la ministra de Ciencia lo que iba a hacer allá es formar parte de este momento. La ministra de Ciencia, para que lo sepan también, que a lo mejor no lo saben, es uno de los ministerios chicos del gobierno. O sea,
de los presupuestos chicos, menor cantidad de personal. Es un ministerio que además ve muchas áreas, no ve solamente el área educativa, ve investigación, ve temas que son importantes, vacunas, el tema aeroespacial, investigación respecto a el hidrógeno verde, en fin, o sea, hay un montón de ahí, sobre todo de materia de innovación, en donde el Ministerio de Ciencia es relevante. Esto fue una solicitud que incluso realizaron desde los gremios. O sea, el Ministerio de Ciencia, recordemos, es un ministerio creado en el gobierno de Piñera. Es un ministerio que iba a ser afectado por este gobierno, lamentablemente. La ministra Lincoln Lao, puede sonar paradójico, pero la ministra Lincoln Lao va a ser una de las afectadas por la medida de Quirós, porque le va a quitar el 3%. Es parte del recorte. Y el ministro Quirós se puede sentar tal vez, le puede decir, ya, seguridad, no le vamos a cortar el 3%. Claro. Se puede sentar a la mesa con salud tal vez, con educación, ministerio grande. ¿Ustedes creen que el ministro Quirós va a sentarse con la ministra Lincoln Lao justamente para evitar el recorte del 3%? Evidentemente que no. La ministra Lincoln Lao, si se quiere poner de alguna u otra forma, también es víctima de lo que está ocurriendo con este gobierno. O sea, la ministra Lincoln Lao lo que tiene que hacer con el Ministerio de Ciencia es supervivencia en un sector en donde, por ejemplo, también se ha visto sectores que son medio antivacunas, y justamente el Ministerio de Ciencia lo que hace es fortalecer esa área. Sectores que son, y estoy hablando base social, por ahí no representantes necesariamente, pero base social, se ve en redes sociales, sectores críticos de la ONU, sectores incluso terraplanistas, y es justamente el Ministerio de Ciencia y es la vocera que tiene que salir, digamos, a educar derechamente a esos sectores. Entonces, es muy llamativo porque se está hablando y muchos están en la duda de por qué se hace esto, porque no hubo un petitorio, no hay reclamos que se quieran decir formales, o sea, lo que se veía. En el fondo, a Lincoln Lao la atacan y se produce esta situación compleja simplemente por el hecho de que es la ministra y la representante del gobierno de Kast. Entonces acá es persona que viene con la chapa de Kast, digamos, sobre ella, y eso es lo complejo y lo difícil y lo condenable finalmente, se le ataca. Pero la víctima, en este caso la ministra, es la peor elegida, digamos, en todo el escenario, y justamente por lo que vimos ayer. O sea, lo que vemos en la imagen que estamos viendo ahora y la distinta. O sea, hay un momento en que ellos están bajando de la oficina presidencial del segundo piso en filita y es Kast rodeado de todas las ministras mujeres. O sea, faltaban un par, y no están todas, pero en la mayoría, seguramente las que no están se excusaron porque no estaban o en Santiago, o en fin, no. Y ojo, iban y a entre alcanzar a medio llegar. también estaba María Paz Adriasola. Y está Sí, la primera dama. Había Sí. aparecido en la imagen. Esto le da, y tal vez suene redundante porque me parece que es lo más evidente que podemos hacer de esto. Esto le da un alivio en el arranque a José Antonio Kast que había sido complejo. O sea, a mí no me extrañaría que el domingo José Antonio Kast, en la fórmula más mediocre que pueda desempeñarse esta semana, al menos frene la caída. En la Pero encuesta del es fin de probable, semana, en la las academia, encuestas la que salgan criteria. el fin de semana. Pero es muy probable que suba en aprobación. Y va a subir en aprobación justamente por lo que le pasó a la ministra Lincoln Lao y cómo lo están aprovechando. Si esto es evidente. Esto es una puesta en escena del mismo día y yo creo que aguanta lo que puede ocurrir Yo por este eso- jueves, lo que pueda ocurrir este viernes, y salvó la semana. O sea, salvó los muebles esta semana presentando proyectos para la seguridad que estuvimos hablando con el diputado Santana en materia escolar. Salva la semana en materia de su imagen. Se ve, aparece el presidente Kast aquí. Acá tampoco hay que olvidar, el presidente Kast fue una figura pública desde el año 2002, cuando electo diputado por primera vez, hasta el año 2018. Son 16 años. Antes fue concejal de país. Antes fue concejal de Paine. Pero en lo nacional, fue 16 años figura pública. Pero no fue figura pública con mayúscula. No fue una figura, digamos, atendible, alguien que en verdad le fuera meritorio prestarle atención cuando fue a una universidad en Iquique Y lo agredieron. golpearon. Y le tiraron agua, algo muy parecido, de hecho, a lo que le ocurrió a la ministra Lincoln. No fue hasta ese momento. Hay un reportaje muy bueno que publicó The Clinic, más o menos cuando estaba esto a puerta del cambio de mando, que se llama, porque esa es la historia política del Kast relevante. Desde la funa en Iquique hasta la moneda. Ese es el trayecto interesante e importante de la Kast. Fíjense el punto de arranque. Una funa en una universidad con estudiantes que querían agredir
al entonces diputado y que está buscando ser aspirante al sillón presidencial. En ese tiempo ya había tenido su primera elección, ¿cierto? En el 2017, cuando sale electo Sebastián Piñera. Entonces, es de perogrullo tal vez decir cosas que son evidentes, las estamos viendo, las vimos anoche en televisión, prácticamente una cadena nacional, sin decir que es una cadena nacional. Estaban todos los noticiarios transmitiendo esto absolutamente en vivo, con una puesta en escena absolutamente pensada, con ministros desplegados durante toda la mañana en distintos medios. Entonces, hay que pensar un poquito más. Ese es el dilema. Justamente sobre eso, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ya lo comentábamos en el programa antes, pero para volver a recordarlo, informó durante esta mañana que el gobierno ya tiene identificado a los 3 principales involucrados en la agresión contra la ministra de Ciencia, que pasó en el campus Isla Teja, en la Universidad Austral de Chile, y lo que dijo fue lo siguiente: hoy durante la mañana me informaban de que ya se tiene identificada a los 3 líderes que tuvieron mayor participación, ya se sabe quiénes son, así que la autoridad ya señaló que el Ejecutivo espera que esta investigación avance con rapidez, se concrete la detención de los responsables. En sus declaraciones, Alvarado también apuntó directamente a la responsabilidad de la universidad, que eso también pasa por alto, señalando que existían antecedentes previos sobre la manifestación y cuestionando la falta de resguardos para la autoridad invitada. Entonces acá uno también se pregunta, para cualquier autoridad, que va a ser muy complejo asistir a este tipo de actividades después de lo que le pasó a la ministra Lincoln Lado. Sí, Yari, muy importante también poner sobre la mesa que está confirmado que eran estudiantes y que son dirigentes estudiantiles, y el rector de la Universidad Austral de Chile, la UACH, Egon Montesinos, dijo que ya hay 2 investigaciones en curso, y también está la causa que abrió la Fiscalía Regional de Los Ríos también, que está investigando y está en materia de peritajes. Así es. Así que hay un elemento que me parece importante resaltar, que tiene que ver con una nota que sacó La Tercera respecto a esto mismo. Y que de hecho no la ha bajado. Sigue arriba, solo que agregó la versión de rectoría. Es una nota en la que dice que desde la universidad le negaron el acceso a carabineros para poder, digamos, tratar de resolver esta situación, la agresión a la ministra Lincoln Lado. Y el rector de la universidad publicó en sus redes sociales, de hecho le respondió a algunos diputados también que estaban publicando la noticia, que nunca hubo solicitud de carabineros para ingresar al campo. Nunca. Entonces, que no se puede, en el fondo, ahí lo estamos leyendo, no se puede negar algo que no se pide. Nunca ocurrió, y lo que ha dicho también, y es parte de ellos, condenan un comunicado de tanto del CRUCH como de la rectoría de la Universidad de Austral, y en la que establecen y condenan, evidentemente, los hechos que afectaron a la ministra. Además, la ministra, yo les dije, es un ministerio pequeño, ¿no? Y entre las distintas, digamos, dificultades que tiene es que no cuenta con escolta personal. Entonces no tenía protección, salvo sus asesores, que son los que finalmente se suben al auto y, como vemos en el video, la terminan sacando del lugar. Agrego un punto ahí, que es lo que dice el rector Montesinos. La intención de llamar a carabineros no estuvo porque lo plantearon con los estudiantes y lo acordaron para que no intervinieran, pero él plantea que eso no se respetó. Y también ahí hay una diferencia que tiene con la Federación de Estudiantes, y particularmente los estudiantes que, como te contaba, hay 2 investigaciones en curso. Plantea, vamos a estar analizándolo, vamos a estar reporteándolo, vamos a estar viéndolo en todos los espacios, Turno en Vivo, Turno PM y en nuestras plataformas digitales también. Pero por ahora termina el ranking de noticias esta mañana acá en Turno AM, el primer canal stream. Oye, se viene una entrevistaza. Así es. Oye, Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Así Eso. que espérense, porque se viene una gran entrevista, como dijo Camilo. Nos vemos.